Bueno, recordemos que el doctor Alejo Ramos Padilla se presentó en el Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación, pero amén de eso es aquel que investiga la denuncia que hizo Pedro Echeves, ¿no es cierto? El que empresario. Es agropecuario, Sí. Que denunció por extorsión al falso abogado Marcelo D'Alessio y por ende al fiscal Carlos Stornelli, quien entiende la investigación de la llamada causa de los cuadernos. ¿Cómo ves el entramado judicial de todo esto, Pino? Bueno, la verdad que es sorprendente todo lo que empieza a salir. Cinematográfico prácticamente, ¿no? Sí, uno podría hacer muchas películas con esto. Lo que se intuía, lo que se sabía a nivel de rumores, pero sí, acá hay evidencias concretas de la creación verdaderamente de una red de espionaje con información y que terminaba con aprietes extorsivos a empresarios. Es una cosa increíble, el armado de causas truchas. Yo creo que es muy interesante que se empiezan a destapar las ollas de esta suerte de cloaca, como alguno ha denominado, a sectores de la justicia federal. Y además hay que acabar con... Lo que es escandaloso es que se esté utilizando el Poder Judicial para embarrar la arena política y para todas estas cosas. Es una cosa sorprendente esto. Un poco también en consonancia con las declaraciones de Baltasar Garzón, ¿o coincidís con lo que dijo Baltasar Garzón? Totalmente. Habría que agregar que acá no hay ninguna posibilidad que el Consejo de la Magistratura actúe a favor de tapar esto o de desplazar al juez. Sinceramente, porque no tienen mayoría en el Consejo de la Magistratura. Ahora, ¿cómo recibe la sociedad, no? Que ya ni siquiera la justicia puede llegar a confiar con todo esto que va sucediendo porque repercute en la calle, en la gente, prácticamente. Totalmente, totalmente. Pero es necesario que se destape y se investigue a fondo. ¿Y pensás que puede ser eso? Y te pregunto porque, digamos, más allá de aquel que se sitúa en alguna parcialidad del escenario, ¿no es cierto? Sí. Y entonces defiende a uno u otro sector, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Hay quienes defienden la actuación del doctor Alejo Ramos Padilla, hay otros que defienden la actuación que ha hecho Carlos Stornelli para que se investigue lo que pasa con también una supuesta asociación ilícita. Entonces esa confusión hace que uno, el que está como observador diga, pero ¿cuál es la verdad de todo eso? No, pero claro, parte de las tácticas que se utilizan en esto, como en cualquier hecho sucio, sea asesinato o catástrofe, tuvimos nosotros la voladura de la AMIA y todavía estamos esperando. Entonces, la técnica es embarrar con pruebas y con procedimientos, ir embarrando para que ninguna investigación de estos hechos graves se llegue a una verdad incontrovertible. Ahora, lo que es grave es que sectores de la sociedad que se dicen democráticos puedan estar defendiendo o avalando operaciones para impedir que se investigue a fondo. Entendámonos. La defensa de los derechos humanos y los derechos sociales de la ciudadanía debe ser causa de todos los argentinos que se dicen democráticos. ¿Me entiendes? La defensa de la independencia del Poder Judicial y de las obligaciones de los jueces tiene que ser una causa común entre todos, seas del partido que seas. Y acá tenemos entonces operaciones y mezclados a diputadas y políticos metidos sin en dejar de esto. lado los medios, ¿no? Esto es verdaderamente revelador del estado de degradación institucional de la Argentina. Por eso las declaraciones que hoy salen de Baltasar Garzón en el diario Página 12, comparto totalmente. El juez Ramos Padilla ha cumplido con su obligación de informar a la ciudadanía de hechos gravísimos y ha proporcionado información objetiva y ha tenido la prudencia de guardar información que podía ser especial o íntima. Es decir, ha resguardado todas las obligaciones que tiene un juez. Y después están las operaciones mediáticas de grandes medios. Eso es lo que le decía, ¿no? Porque hay un derrotero que tienden a ensuciarlo, sí, y a tergiversar los hechos o restarle importancia. Y después personajes lamentables y que yo creo que está perdiendo el prestigio que le quedaba, que es como la doctora Carrió y esta gente. Yo no me voy a olvidar nunca, yo como
los dirigentes del Partido Socialista, del Partido Socialista Auténtico y del Proyecto Sur, cuando denunciamos a la CIDE en el año 2013, y con nombre y apellido a la conducción de la CIDE por una cantidad por las redes de ilícito, prostitución, por el manejo de fondos y por todas estas cosas, hicimos un escrache abajo de la Secretaría de Informaciones. La doctora Carrió y su gente no se presentó y Carrió nos dijo que era una barbaridad y que ella no tenía la misma idea que teníamos nosotros sobre esa conducción de la CIDE y que ella tenía buena relación y amistosa con Estiuso y compañía. Yo tengo que recordar que en el año 91, mayo del 91, un grupo de tareas de la CIDE me pegó 6 tiros en las piernas. Ah, sí, ¿te acordás? Fue un grupo de tareas de la CIDE. Sí. ¿Quién era el jefe de operaciones de la CIDE? Jaimito Estiuso. ¿Me entienden? Sí. Yo no me puedo olvidar de estas cosas. Y acá, esa cloaca que es el aparato de inteligencia del Estado fue ratificado por el presidente Macri. Apenas asumió, bajó al Senado el pliego del nombramiento de Eduardo Arribas y de Silvia Mayalani. Y Silvia Mayalani es del riñón de Estiuso, Larcher, Pocino, toda esa gente. En realidad, lo que le sucede a la Argentina es que como quienes gobiernan la Argentina tienen siempre alguna operación non santa, operación o cuestión, temen el carpetazo. Y resulta ser entonces que el aparato de inteligencia tiene de rehén a buena parte de la dirigencia política. No se olviden que Macri repone los fondos reservados, repone la no rendición de cuentas y que sean realmente reservados los fondos que manejó siempre la CIDE. Es decir, que es una usina muy untada en dinero. Se multiplicaron y se aumentaron los presupuestos de la inteligencia en la Argentina. Esto viene del gobierno anterior, Claro, el tema es para qué se utilizan, ¿no es Pero se cierto, la utiliza inteligencia? todos los lineamientos nuevos de la defensa argentina, curiosamente no están apuntados a aquel adversario o enemigo que ocupa ilegalmente una parte del territorio nacional y reclama 200 millas a la redonda, que es el Reino Unido de Gran Bretaña. No, todos los cañones apuntan a los temas internos, bajo el disfraz de la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo. El experto mayor de esto, el impulsor de esto, es Mauricio Macri. O alguno puede olvidarse la causa de las escuchas cuando era jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Y por esa causa Macri asumió la presidencia estando procesado. Otro escándalo. Tiene una real vocación de escucha el presidente. Y esto más o menos, estos son las mismas vocaciones. Te llevo a otro tema que fue la atención, digamos, no solamente de los medios de comunicación, sino de la gente en general, en el video de Cristina Fernández de Kirchner, que grabó también, se refirió al mismo en el día de ayer, que había sido un audio de WhatsApp y que después fue musicalizado, editado, de tal manera que quedó así, tuvo difusión pública. ¿Cómo lo percibiste vos? Y te pregunto desde lo personal, atendiendo a la figura de Cristina Fernández de Kirchner también como madre, y desde lo político y su repercusión. Bueno, yo creo que no comparto de ninguna manera las interpretaciones. Ahí salieron los grandes medios. Por favor, que escuchen los grandes medios y la conducción de los grandes medios. Nosotros necesitamos grandes medios, pero con vocación democrática, en serio, que brinden información plural, objetiva, verdadera y oportuna, Tienen todo el derecho de tener su línea editorial, pero lo que no tienen derecho es censurar la información, y convertirse en órganos de propaganda del gobierno de turno y además de operaciones, para ensuciar, para tapar, para silenciar. Yo no lo escuché entero el video, pero sentí realmente que era un video realmente sincero. ¿Querés que lo pongamos al aire, Hernán? Sí. Independientemente... Bueno, esto porque, una vez más, en Comodoro Pi, no solo se violan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas,
que somos opositores al gobierno de Mauricio Macri, sino que también se violan todos los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas. Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó hace ya un tiempo a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud. Su estado de salud se había deteriorado sensiblemente. Por eso debieron evaluarla nuevamente, fue evaluada y tratada, y el 7 de marzo le prohibieron viajar en avión por el momento, ya que por la patología que padece no puede permanecer sentada ni de pie por periodos prolongados de tiempo. Y como siempre, y una vez más, vulneraron nuevamente los derechos de mi hija, como hicieron y siguen haciendo con los míos, con una diferencia muy grande. Yo fui 2 veces presidenta de este país. Pino. Sí. No, es interesante, es interesante. Yo creo que es un video sincero. No para menos cuando uno tiene una hija con ese cuadro. Es decir, a mí me parece, y es injustificable toda la ola de ataques que vino contra, independientemente de todo el trasfondo o no, las causas que tiene, es una barbaridad lo que se está haciendo. Yo he sido de los primeros que salió a decir al adversario político la mejor calidad de justicia. No puede caber ninguna duda que tienen los mejores jueces y que tienen los mejores procedimientos de respeto a los códigos procesales. Eso lo dije yo en varias oportunidades en el propio Senado. De verdad, saliéndole al cruce las barbaridades que se estaba haciendo con los opositores, que por simples denuncias se abrían los procedimientos y se los sacaba en paños menores de sus casas. Se los metía presos. Una verdadera locura. Yo no le deseo al presidente Macri y a algunos de sus ministros, cuando sean derrotados, no les deseo la suerte que él le ha hecho correr a muchos funcionarios del kirchnerismo. La verdad, eso es una verdadera porquería. ¿Cristina no tiene la mejor justicia? Pero por supuesto que no. De ninguna manera yo respeto al juez Bonadío. O yo me voy a olvidar que fue uno de los jueces más cuestionados de aquella etapa de los jueces de la servilleta de Corach. Por favor. Entonces, haber elegido... todas esas causas son armadas. ¿Cómo puede comprenderse que de pronto tenga 6 o 7 o 8 citaciones a la justicia, percibimientos en el mismo día? Son todos procedimientos hechos para volver loco a una persona o para hostigarla hasta el último momento. ¿No es cierto? Cuando hay presunción de delito, tiene que funcionar, pero tiene que haber un poder de justicia realmente independiente. Y cuando se trata de opositores o de grandes figuras, estamos hablando de tengamos el juicio que tengamos, estamos hablando de un dirigente político que ha sido 2 veces presidente de la nación. Esto en ningún país, llámese, por ejemplo, México o Estados Unidos, terminó el mandato y chao, nadie los toca, ¿A Lula da Silva? No, pero ese es un fascistoide. Un fascistoide que no Fascistoide. merece... que no merece ningún respeto, este hombre, el Bolsonaro. Es un invento del poder desesperado. En Brasil hubo un golpe de Estado disfrazado de justicia, porque a Dilma Rousseff no le pudieron encontrar ni abrir una sola causa de corrupción. Y le hicieron el impeachment porque no aplicaba correctamente las partidas del presupuesto. ¿Me entienden lo que digo? La Constitución Nacional Argentina dice que el jefe de gabinete, después de pasarnos meses analizando un presupuesto, la reforma del 94 dice, y bueno, el jefe de gabinete tiene la potestad de cambiar la direccionalidad de las partidas. En Europa los presupuestos son al detalle. La cantidad de dinero que tiene que ir para vos, la cantidad para vos en las escuelas, la cantidad...
al detalle con la cifra. Y todos los gobiernos se vieron beneficiados con esa modificación. Entonces, no, vamos por mal camino. Todos los argentinos, pensemos lo que pensemos. ¿Me entienden? Macristas, radicales, peronistas, de izquierda. Tenemos que ponernos de acuerdo y defender valores que son para todos. La defensa de la Constitución, la defensa de la independencia del Poder Judicial. ¿Y cómo se puede cuestionar a un juez como Ramos Padilla, que tiene el coraje de destapar la cloaca, y va nada menos que a el poder que representa al pueblo, que es la Cámara de Diputados, a la Comisión de Libertad de Expresión? ¡Bravo, Ramos Padilla, bravo! Quédese tranquilo porque no lo va a remover nadie aquí. Pino, como estamos terminando, que yo sepa, ¿no te vas a presentar como candidato? ¿O? No, mira, yo seré candidato si soy realmente necesario y si las encuestas dicen que es interesante que yo sea candidato. ¿Y cómo ves el panorama? Todos me han Pino? tocado el timbre o la puerta para que lo sea. Pero esto? como yo me he dado a la tarea con mi grupo de visitar a todos los dirigentes de la oposición, Sí. Promoviendo la idea de un frente de emergencia, unidad nacional, para ganar en la primera vuelta. Las elecciones estas hay que ganarlas en la primera vuelta. Todas las terceras o cuartas fuerzas siempre han sido funcionales a los poderes dominantes. Entonces, tengamos grandeza, el país está en emergencia, es como si estuviéramos frente a una gran inundación o un incendio. Todos tenemos que salir y unirnos para apagarlo. Pino, si vos no sos candidato, ¿quién es tu candidato o candidata? No, yo seré absolutamente el que gane las PASO. Nosotros propiciamos que haya una gran PASO con reglas absolutamente democráticas, con sistema don sin piso. ¿Pero con quién vas? O sea, en las PASO, ¿a quién apoyás? Bueno, pues Digamos, todavía como no fuerza. sabemos quiénes son los Por candidatos. eso le preguntaba, de No todos me estos estás no... diciendo, No, Pino. pero claro, De todos estos nombres que yo están... no podría Claro. ser, De todos yo estos no nombres, Pino, de mira, todos yo estos no nombres, podría- Labaña, no te lo voy a Cristina, contestar porque yo Massa. no podría hacer la tarea que estoy haciendo. Sí. Con mucha paciencia, de insistir varias veces sobre los mismos candidatos, todos los espacios políticos, sobre la necesidad de unirse, que comprendan que cualquier división va a permitir que se continúe este gobierno que tanto daño le ha hecho a la Argentina. Entonces, el día que lleguemos a un acuerdo, que se conforme ese frente patriótico, con sus reglas, etcétera, seguramente, a lo mejor seré candidato, pero no corro para hacerlo, podría hacer todo, desde candidato a presidente a senador nacional o diputado, puedo hacer cualquier cosa, pero si hay el armado democrático de un grandísimo frente sin exclusiones. Muchísimas gracias, Pino Muchas gracias, Solanas. muchas gracias. Bueno.